Hola amigos y amigas, hoy nos encontramos en el Museo de la Revolución Nacional, justamente para realizar lo que es el recorrido virtual. Para esta ocasión hemos invitado a Jason Figueredo, es nieto de Hugo Almaraz, que nos va a ilustrar sobre el trabajo de su abuelo. Bienvenido Jason. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Quisiera pues saber qué nos dejó tu abuelo con esta obra espectacular sobre el monumento de la Revolución. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Primero comentar acerca de quién era mi abuelo, el escultor y arquitecto Hugo Almaraz. Él era uno de los artistas con mayor influencia en el siglo XX en las artes de Bolivia. Él deja en Bolivia varios monumentos como son el monumento Alonso de Mendoza, varios monumentos escultóricos también en piedra comanche en el Cementerio General de la Ciudad de La Paz y uno de las obras monumentales y maestras que deja es la obra que podemos apreciar hoy en día en la Plaza Villarroel, el monumento museo a la Revolución Nacional de 1952. Bien, tu abuelo ha tenido una influencia indigenista. ¿A qué se debió su inspiración, Jason? Bueno, es importante acá mencionar que mi abuelo estudia en la Academia Nacional de Bellas Artes junto a Cecilio Guzmán de Rojas y también en su curso estaba Marina Núñez del Prado. Cecilio Guzmán de Rojas invita a mi tatarabuelo a decorar el Cine París. Es importante mencionar que Cecilio Guzmán de Rojas invita a mi abuelo a decorar el Cine París y también el Club La Paz. Es en estos años donde él adquiere bastante influencia de lo que conocemos que Cecilio Guzmán de Rojas hacía el indigenismo y decide plasmarla en su propio estilo, ¿no? un estilo que tiene influencia art déco, ¿no? Donde puedes ver a estas personas no tan estilizadas como las que hacía Cecilio Guzmán de Rojas, pero las hace mucho más voluminosas, mucho más, las muestra con más fuerza, si podemos decir. Sí, ¿no? Es así que en esta fachada o en este monumento podemos ver lo que es hecho de piedra, ¿no? Este monumento, y también resalta lo que es la cultura tihuanacota, Jason. Claro, cabe mencionar que en la familia conocemos que mi tatarabuelo se ha inspirado en una vasija tihuanacota para generar la forma que vemos, ¿no? Este pequeño pedestal que encima del pedestal tienes este volumen de gran tamaño. Y también en esta fachada podemos ver lo que es el relieve tallado en piedra, ¿no? De manera espectacular, ¿no, Jason? Sí, podemos ver bastantes aspectos diferentes que muestra el relieve. Podemos ver el cóndor que abraza todo el pueblo boliviano, que podemos ver la gran gama de personajes, ¿no? Tanto como la industria, personas de Tiwanaku, podemos ver la Puerta del Sol, podemos ver las empresas, podemos ver los obreros, podemos ver el Puma y diferentes otros motivos que hacen alusión a la Revolución Nacional. Bien, eso ha sido, Jason. Muchas gracias por acompañarnos y por difundir lo que es la cultura y por mostrar lo que es las obras del arquitecto Hugo Almaraz. Muchas gracias a ti, Álvaro. En el interior del Museo de la Revolución se encuentra la exposición del escultor maestro Víctor Hugo Barrenechea. Para esta ocasión hemos invitado a la señorita Daniela Murillo. Entonces, ¿quién nos va a ilustrar sobre su abuelo? Adelante, bienvenida al Museo de la Revolución. Adelante, Daniela. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Estoy muy agradecida por estar aquí y poder hablar un poco de lo que es la obra del escultor Víctor Hugo Barrenechea Villegas. Bueno, aquí tenemos a la entrada de lo que
que son las demás esculturas, las maquetas del escultor. Tenemos aquí la escultura, la maqueta de la escultura de Esteban Arce. Acá tenemos en esta otra vitrina a Don Bosco, Pantaleón D'Alense y Franz Tamayo, cuyas esculturas se encuentran en otras dimensiones, ya en tamaños más monumentales, ya distribuidos a lo largo de Bolivia. Aquí está el Cristo Redentor y también nos encontramos con la maqueta dedicada a la Madre. Esta maqueta es muy especial. Es un proyecto que no se pudo desarrollar, o sea, solo contamos con la maqueta, pero se puede apreciar en todos esos detalles que ganó el concurso realizado por la ciudad de Sucre. Entonces, no es un proyecto que no se realizó y es muy interesante verlo aquí en exposición, ¿no? Bueno, pasemos a lo que es la sala de mausoleo. Aquí están en exposición bustos de diferentes personajes de la historia de Bolivia, ¿no? Ahí podemos mencionar entre Franz Tamayo, lo que es JJ Torres, Simón Bolívar, Pedro Domingo Murillo, está también Andrés de Santa Cruz, ¿no? Entonces, tu abuelo ha tenido un arduo trabajo, ¿no?, en lo que es la escultura, ¿no? Ha sido homenajeado por diferentes instituciones y premiado en vida. Daniela. Un poco sobre su trayectoria. Él nació el 1 de mayo de 1929, falleció lastimosamente en 2016. Él ha sido galardonado en vida en muchas ocasiones. Él trabajó desde niño en la escultura. Su trabajo se puede apreciar desde que le ayudaba a su papá, don Nicanor, que le ayudaba en sus esculturas, ¿no?, que se encuentra más que nada en Sucre. Esta escultura me parece muy interesante de verla ahora porque se puede apreciar, digamos, el material, el bronce del que tan orgulloso estaba mi abuelo. Le encantaba hablar de este material porque resaltaba esa cualidad que tiene tanto la escultura, el arte y este material de la inmortalidad, ¿no? Y es así como se queda su arte en estas esculturas, se queda parte de su esencia del escultor. Él no solo tiene esculturas a nivel La Paz, sino tiene a nivel nacional y a nivel internacional. Tiene no solo bustos, como podemos apreciar en esta exposición, sino también cuenta con estatuas ecuestres que son gigantes. También cuenta con estatuas de piel, que por ejemplo tenemos al Cristo Redentor que se encuentra en las Carmelitas, cuya maqueta se encuentra precisamente en la parte de afuera. Podemos ver en esta sala ya expuestas en estas vitrinas lo que son los premios que ha recibido de las diferentes exposiciones, ¿no, Daniela? Aquí podemos ver varios de los premios, sin embargo no todos y no siempre todos los reconocimientos que se le pudo hacer, debido a que uno de los registros que teníamos era el papel periódico, ¿no?, que es perecedero y que con el tiempo lastimosamente pereció. Entonces no contamos con alguno de esos materiales, pero sí podemos nombrar, por ejemplo, varios de los reconocimientos que tuvo. Por ejemplo, aquí tenemos las medallas que obtuvo por la estatua de Pantaleón D'Alense, que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, que está en Sucre, y que también contamos, ¿no?, con esa escultura, pero en estuco, que es la versión primera, ¿no?, el material que luego ya se transforma. También vemos lo que es la medalla en honor a lo que es el monumento ecuestre Moto Méndez, ¿no? Y justamente podemos ver la cabeza que hemos rescatado de su taller, está allá, ¿no? Entonces le homenajearon una medalla que está en Tarija, ¿no? Así como esta medalla tenemos los diplomas de honor,
Últimamente podríamos decir que hemos tenido mucho apoyo por parte de lo que es la alcaldía, porque estos reconocimientos se los hicieron en la última etapa. Digamos. Aquí tenemos este reconocimiento que se lo hizo en el año 2019, es bien cercano, o en el año 2005. Él estaba muy feliz de que esto se hiciera en vida, y creo que eso es una de las cosas que podemos rescatar, porque si bien ahora tenemos sus obras y podemos, digamos, apreciar, creo que es muy importante que en vida también se haya podido apreciar al creador, ¿no?, de todo este arte y reconocido, y me parece un gran gesto. Lo que podemos ver en este museo, en esta sala, es la originalidad que existe en el busto, ¿no? Estos son los originales, de aquí salieron ya hechas en bronce, ¿no? Entonces aquí están algunas de sus obras, ¿no?, magníficas. Y lo que podemos ver es la escultura hecha a su padre, ¿no?, por su hijo Miguel, y podemos encontrarla acá, ¿no? Él es el Víctor Hugo Barrenechea. Sí. Es un gran homenaje que se le hizo por parte de su hijo, ¿no? Justo una escultura para el escultor. Así es. Entre estas esculturas, algo que me gustaría destacar también, digamos, apreciando aquí la cabeza, es el detalle, es uno de los propósitos, una de las características del autor, ¿no? La capacidad de recrear fielmente a los personajes, recrear fielmente a aquellas personalidades que de alguna manera marcaron la historia de Bolivia y que por medio de la cual podemos tener acceso, digamos, a esos momentos históricos. Él se encargaba de investigar, de realizar una investigación muy exhaustiva, buscaba en la historia, encontraba así, buscaba la familia, fotos, estaba muy al pendiente de que el trabajo que haga sea con excelencia. Y eso es una de las cosas que ha transmitido a sus hijos, a sus nietos, el trabajar con excelencia, ir hacia, no sé, lograr querer ser el mejor artista que pueda ser. Y ese era algo para destacar del autor. Bien, gracias Daniela por haber venido para explicarnos sobre el legado que nos dejó su abuelo, ¿no? Gracias Daniela por haber aceptado, por informarnos sobre su abuelo. No hay de qué, gracias a ustedes. Dale. También destacar aquí las estatuas ecuestres del autor Víctor Hugo Barrenechea Villegas. Tenemos las estatuas que se encuentran alrededor de todo el mundo. En Quebec, Canadá, tenemos la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar. Tenemos igual al libertador Simón Bolívar en San Francisco, en la plazoleta, eso es en Estados Unidos. Igual las mismas estatuas ecuestres se encuentran en Bolivia. Podemos tener, por ejemplo, la misma estatua en la plaza del libertador Simón Bolívar en Potosí. Estas estatuas ecuestres fueron reconocidas y son justamente las medallas que encontramos aquí al medio de la exposición, muchos de los reconocimientos que se hicieron, ¿no? Entonces es un gran honor para Bolivia haber contado con tremendo artista que ha dejado, ¿no?, repercusión, ha dejado un legado en el mundo. Al interior del Museo de la Revolución Nacional tenemos murales de gran dimensión que pertenecen a los grandes maestros. Por un lado a Miguel Alandia Pantoja, por otro lado a Walter Solón Romero. Para esta ocasión hemos invitado a Javier del Carpio, él es muralista, quien nos va a ampliar esta información. Javier, bienvenido al Museo de la Revolución Nacional. ¿Qué nos puedes contar sobre la influencia del muralismo en Bolivia? Gracias por la invitación. Bueno, el muralismo en Bolivia prácticamente se desarrolla a partir de los principios de 1930, ¿no? Prácticamente por influencia y por el trabajo que se fue desarrollando dentro de las escuelas indígenas, como es la más importante, Huarizata, ¿no?, donde ahí ya se ven trabajos muralistas, o sea, trabajos de muralismo,
que recogen un poco lo que es la vivencia del indígena, ¿no? A diferencia del cliché o de la forma que se la puede ver desde el Porro, como lo veía ciertas corrientes indigenistas. Entonces es ahí cuando comienza, ¿no? Es ahí cuando empieza cierto movimiento, pero no es hasta finales de 1940 donde ya empiezan a trabajar dos grandes representantes del muralismo boliviano, ¿no? Como es Miguel Alaña Pantoja y Solón Romero. Pero lastimosamente, a pesar de que existía una fuerte influencia del muralismo mexicano que ya desde 1921 iba desarrollando una corriente desde el propio Estado, ¿no? Hacia la sociedad, trabajando el muralismo como una forma de educación, a diferencia, por ejemplo, de ese trabajo que se lo desarrollaba en México, además con una fuerte influencia de la arqueología, la sociología, la antropología y el trabajo de los artistas. En Bolivia, a diferencia de eso, los artistas tienen que surgir con sus propios medios, ¿no? Y surge más que todo por una fuerte corriente de los movimientos obreros, antes de la revolución del 52, ¿no? Que prácticamente se concentran en las minas, ¿no? Y es ahí cuando empiezan a aparecer los primeros algunos murales, ¿no? De esa tendencia, ¿no? Más que todo relacionados más que todo identificados por líneas políticas. Claro, estos murales están trabajados con diferentes técnicas dependiendo del artista, ¿no? Y además son bien coloridos. Además, detrás de estos personajes hay mucha historia, ¿no? Hablan por sí mismas, Javier. Así es. Bueno, en realidad el objetivo del mural tiene que ser ese, ¿no? Tiene que transmitir en realidad un mensaje, ¿no? Y a través de la técnica, ¿no? Y los recursos que se emplean en las artes plásticas, o en las artes visuales, uno plasma eso, ¿no? Pero todo esto es un conjunto de elementos que recogen en realidad el sentimiento y las circunstancias políticas o las circunstancias históricas que le toca vivir, ¿no? Al artista en sí. No, bueno, estos dos murales corresponden prácticamente a Solón Romero de un lado y Alaña Pantoja del otro, ¿no? Después de la revolución del 52, uno de los mayores monumentos arquitectónicos que se crea en ese entonces en homenaje a la revolución llega a ser el mausoleo, ¿no? Y este mausoleo es inaugurado en 1964, ¿no? Pero antes de eso, para su inauguración solicitan a los dos, ¿no? Y a través de una convocatoria que se la llevó a cabo por Solón Romero, que se pinten estos muros, ¿no? Con el pasado, el presente y el futuro de la revolución del 52, de la revolución agraria, ¿no? Y es así cuando sale una convocatoria, ¿no? Lastimosamente, en esa convocatoria existen varias diferencias, ¿no? Por cuestiones políticas, los movimientos obreros no estaban muy de acuerdo en que Solón Romero pinte todo el mausoleo, ¿no? Y es así, por ejemplo, que por presión de Alaña Pantoja y de los sindicatos obreros, de los sindicatos mineros, de la COP, es así cuando el gobierno de ese entonces agarra y dice, bueno, entonces que pinten los dos, ¿no? Para que no haya ningún problema, ¿no? Y es así cuando Solón Romero pinta lo que es en realidad lo que es el pasado anterior a la revolución del 52, un pequeño esbozo, y lo que va a ser más o menos la revolución y el futuro de la revolución del 52, la reforma agraria, la reforma educativa, el voto universal. Sí. Y del otro lado, Alaña Pantoja, bueno, Solón Romero, a diferencia de Alaña Pantoja, tenía una visión más, ¿cómo se podría decir?
situación política pasiva, de alguna forma con una proyección positiva hacia el futuro. En cambio, Alandia Pantoja, del otro lado, tiene una visión más crítica, ¿no?, de la realidad de la sociedad, ¿no? Y es así cuando, es así de esta manera que plasma, ¿no?, de alguna forma lo que es el pasado de Bolivia, ¿no?, y antes de la revolución del 52 y el futuro, ¿no?, y cómo lo plantea, ¿no?, como una situación bastante conflictiva, ¿no?, una lucha constante, ¿no?, entre opresores, oprimidos, entre ricos y pobres. Y eso, y después de la revolución del 52, a lo que ve él, va a continuar, no va a terminar. Y es así, por ejemplo, que en uno de los muros principales, con el cual ha tenido bastantes problemas, en ese entonces, el momento de la inauguración, se ve un ánfora, ¿no?, para votar, ¿no?, y debajo hay unas celdas, ¿no?, y está de alguna forma el pueblo encerrado, ¿no? Él no creía, ¿no?, efectivamente ha tenido diferencias con el gobierno nacionalista desde entonces, ¿no? Para él no era una revolución, ¿no? Así es, desde el año 2020 nosotros también como Secretaría de Cultura se ha gestionado a que sus restos de Miguel Alandia Pantoja se traiga, se exponga en el Museo de la Revolución Nacional, ¿no? Y está justamente acá, en este pedestal, ¿no?, justamente en esta caja están las cenizas de Miguel Alandia Pantoja. Ya para final, Javier, ¿qué podemos decir sobre el muralismo contemporáneo? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están proyectando como jóvenes artistas muralistas? Javier. Bueno, una de las complicaciones y las trabas que se ha tenido es de que estos muralistas no han dejado una escuela, ¿no? Lastimosamente han trabajado de alguna forma de manera aislada, ¿no? Y ha costado mucho, está costando mucho, por ejemplo, las nuevas generaciones emprender esta labor dentro del muralismo, ¿no? Porque en realidad estamos empezando, a pesar de que tenemos a dos grandes, prácticamente de cero, ¿no? Porque técnica, en cuanto a técnica, composición, diseño, ¿no?, y varios elementos que hacen a la pintura mural, no los tenemos, ¿no?, a disposición, ¿no? Entonces tenemos que trabajar descubriendo poco a poco a través del trabajo, ¿no? Y lastimosamente las instituciones públicas de educación tampoco te lo dan, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Tenemos que surgir a través de nuestros propios medios, ¿no? Y aparte de que no existe mucho apoyo de las instituciones públicas en general. Bien, muchas gracias, Javier, por habernos visitado el Museo de la Revolución Nacional y también por habernos explicado sobre el muralismo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.